Para nuestros televidentes, ¿desde cuándo funciona el Parlamento andino? ¿Cuáles son sus funciones específicas? ¿Cuántos representantes tiene el Perú y qué países, andinos se supone, pero qué países están integrando este Parlamento? Bueno, el Parlamento andino se constituye en el año de casi simultáneamente a la formación del Acuerdo de Cartagena. Y es a partir de los 80 en que deciden los países miembros, que inicialmente eran 6, luego Chile se retiró y posteriormente Venezuela también, quedando 4, decía que a partir de los 80 se acuerda de que cada país debe tener una representación en este Parlamento andino, o sea, se pone en práctica, digamos, esta instancia de consulta. Desde los 80 en que se constituye hasta el año 2000, cada país comienza a nominar su respectiva delegación. En la actualidad está compuesta cada país miembro, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Cada país miembro, digo, tiene 5 representantes titulares al Parlamento, más 2 niveles de suplentes. En total hacen 15. Suplente 1, suplentes 2. Suplente 2. Es decir, el Parlamento funciona con 20 representantes en este momento. Así es. ¿Dónde está la sede y qué es lo que han realizado hasta ahora? Porque realmente no se escucha prácticamente de ninguna labor relevante. Ahora, es verdad que sus acuerdos o sus normas que emanen no son de carácter vinculante porque eso no se ha resuelto, la soberanía de cada país, se supone su propio parlamento. Tiene, me imagino, más bien una función de coordinación, una función de recomendación a los países. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en el Parlamento andino? Bueno, en realidad el espíritu del Acuerdo de Cartagena, desde del 69 que se constituye, ha experimentado, digamos, una serie de, en términos de política, digamos, de integración, ha sufrido una serie de variantes. Y es en la época de los 80 precisamente donde el espíritu, digamos, integrador, basado no solamente en el aspecto comercial, sino también en términos de industrialización, del desarrollo integral de los países miembros, pierde un poco de peso específico de esta última parte y solamente, repito, a partir de los 80 con la crisis que se vive a nivel mundial, se queda, digamos, con el espíritu esencialmente comercial. Y es a partir de entonces que ese espíritu ha primado hasta la fecha, donde obviamente se ha traducido, digamos, en una liberalización, digamos, del tráfico comercial entre los países miembros. Casi todos están con arancel cero en la práctica. Diríamos que hay un libre comercio al interior de los países miembros, pero desafortunadamente, digamos, ha perdido, repito, ese espíritu, digamos, de mayor integración en base, por ejemplo, al tema del desarrollo industrial. Recordaremos, bueno, quizás los más antiguos, hubo un programa, por ejemplo, metalmecánico, de petroquímica, que le correspondía al Perú impulsar, pero, como repito, a partir de los 80 se perdió énfasis en ese aspecto y quedó solamente a distancia comercial. Por lo tanto, lo que se ha visto desde esa época hasta el momento ha sido, digamos, obviamente un interés de los países miembros por hacer, digamos, un mayor flujo comercial entre los mismos y de la comunidad con terceros países. Pero el aspecto de integración en otras instancias, que puede ser el aspecto industrial, que puede ser el aspecto cultural, etcétera, no ha tenido mayor énfasis. Y claro está, esto también es un reflejo de las políticas propias de cada país miembro. Perú y Colombia, por ejemplo, en la actualidad, nos estamos caracterizando por tener una política más o menos liberal. En cambio, Bolivia y Ecuador son países que están aplicando, digamos, una política económica un poco más, diríamos, nacionalista, por emplear un término, que nos diferencia un poco. Entonces, factores como este, por ejemplo, han venido a que, en definitiva, el Parlamento andino no haya quedado más como una instancia que tiene el mejor espíritu, digamos, de promover alternativas, propuestas, para que los países miembros lo ventilen, pero que en la práctica no se haga uno. Quizá el único intento ha sido esta facilidad de que trabajadores de los países miembros puedan, digamos, llevar sus mismos derechos para trabajar en otro país, por ejemplo, pero que en la práctica incluso todavía ni siquiera ese primer paso, digamos, que se pudo dar a partir del Parlamento andino, ha quedado todavía totalmente definitivo. En resumen, se ha avanzado muy poco.
Como nos acaba de mencionar, básicamente la preocupación ha sido una integración a nivel comercial, de intercambio monetario, de bienes, servicios, no sé. ¿Qué pasa con la integración social, cultural, por ejemplo? ¿Tiene funciones en este campo el Parlamento andino? ¿Se ha hecho algo? Bueno, en realidad, como mencionaba anteriormente, se ha hecho muy poco. La misma norma que establece el funcionamiento del Parlamento andino establece, digamos, por ejemplo, al año 2 sesiones ordinarias y extraordinarias cuando los países miembros así lo decidan. Entonces, eso ya de por sí nos da un indicio de que realmente no tiene una dinámica, digamos, promotora, incluso en el proceso de elaborar las propuestas. Por eso es que en el caso de Fuerza Social se está, digamos, evaluando las posibilidades, en primer lugar, lógicamente, de ver de qué manera se puede dar un papel más protagónico a esta instancia, porque al final los países miembros, y no solamente hablamos ya de los 4 países de la Comunidad Andina, sino el resto de países, cada vez están experimentando procesos de integración. Mercosur es un ejemplo que, teniendo menos antigüedad que el Pacto Andino, que la Comunidad Andina, está logrando mayores avances. No hablemos, obviamente es otra realidad, el caso de la Unión Europea también, ¿no?, que han logrado lógicamente mucho mayores avances en el proceso de integración y por lo tanto ha fortalecido la potencia económica de Europa. En fin, decía que de alguna manera los países estamos avanzando en este proceso de globalización, de integración de realidades que en este caso tiene Comunidad Andina. Tenemos una realidad, digamos, totalmente particular y es una fortaleza. Los 4 países miembros tenemos, digamos, formamos parte de la cuenca amazónica, por ejemplo. Después tenemos una potencialidad en términos de biodiversidad y que ameritan que, lógicamente, ojalá en el futuro, esta instancia que se está eligiendo, se va a elegir, tenga quienes salgan electos, digo, puedan tener un rol más importante, más protagónico en los fines. Concretamente, Fuerza Social, por ejemplo, ¿cuál es su visión de esta integración, este sueño de integración, tantos años que no se consigue? ¿Cómo se podía efectivizar? Además, acorde con los tiempos, ¿no? Porque de cuando surgió el Pacto Andino a la fecha, ¿no?, ha cambiado la realidad política, social, cultural y a nivel mundial en todo sentido. Y los avances de la ciencia, la tecnología también configuran cambios a nivel social y económico, ¿no? Y, por ejemplo, esas cosas no sé si se toman en cuenta. ¿Cuál es su visión y sus propuestas, en todo caso, para este Parlamento? Bueno, puntualizando, a nivel de Fuerza Social estamos convencidos de que procesos de integración son realmente vitales para el desarrollo de los países que todavía no estamos en el nivel de los países desarrollados. Y que solamente conjugando, de acuerdo a las realidades de cada uno de los intereses comunes que debemos afrontar ante la dinámica y la pauta que vienen dando los países más desarrollados, hablo de Estados Unidos, de la Unión Europea, el tren que se viene del Asia, de China, y de alguna manera con esa dinámica que tienen por su economía, por el avance en ciencia y tecnología, de alguna manera seguimos siendo relegados. Pues bien, solamente los países, repito, como los nuestros, integrados, es que podemos, digamos, en primer lugar, articular los problemas que podemos tener y por lo tanto proponer soluciones. 2, en el consenso internacional, obviamente adoptar una postura común, incluso de exigencias cuando sea necesario, ante la OMC, por ejemplo, para que estos tratos diferenciados, el tema de los subsidios, por ejemplo, de los países adelantados, que nos afecta por igual a Bolivia, a Perú, a Colombia y Ecuador, porque lógicamente no tenemos una instancia que, por ejemplo, abogue y defienda, digamos, los intereses de nuestros países miembros.